¿Recuerdan cómo se enteraron del golpe de Estado? Yo lo que tengo en mi memoria es hace muchísimo tiempo que yo estaba en una terraza viendo cómo un avión bajaba en picada y ametrallaba una radio, que me parece que es la de acá de Pacheco, la radio que cerca del Nordelta. ¿Notaron algún cambio en la vida diaria después del golpe militar? Sí, lo principal era el tema del trabajo. Estaba muy difícil. A veces teníamos miedo hasta para ir a trabajar porque era todo inseguro. Mi papá era de la Marina, era militar. Y bueno, yo recuerdo que a él, las mismas Fuerzas Armadas, le habían dicho que no podían viajar, por ejemplo, no podían viajar con ropa de militar. Tenían que viajar de particular, porque corrían riesgo. ¿Cómo se informaba en esa época? ¿Radio, diario, televisión? Y sí, en esa época era todo medio de la noticia, era radio, los diarios, televisión. De esa manera nos enterábamos. ¿Creían en las noticias o pensaban que había censura? Sí, creíamos en las noticias porque iban la gente que conocíamos, algunos desaparecían. Ni siquiera los propios hijos ya sabían dónde estaban. ¿Tenían miedo de decir lo que pensaban? Y la verdad que yo era chica, tenía 15 años y la verdad que no me afectó en ese momento lo que había pasado. Sí, vi en el noticiero y uno estaba sabiendo todo lo que pasaba, pero no lo charlaba con nadie. ¿En qué momento de sus vidas estaban en 1976? Y bueno, estábamos en marzo del 76, estábamos en los preparativos de nuestro casamiento. Mi marido trabajaba, yo no trabajaba, tenía 15 años, él 19. Y bueno, estábamos tranquilos en ese momento porque no sabíamos, éramos muy jóvenes. ¿Conocieron a alguien que haya sido afectado directamente? Y a mi papá. A mi papá le había llegado una carta con una amenaza de que iban a matar a la familia. Y bueno, eso es lo único que me acuerdo. Yo recuerdo que teníamos vecinos en ese tiempo que no vivíamos donde estamos viviendo ahora, vivíamos en Boulogne, y había vecinos que parecía todo normal, pero después desaparecieron. Se los llevó el ejército, es el comentario de la gente, ¿no? Y a la vuelta de la casa también, de donde vivíamos, también habían llevado los padres de dos pibas que habían quedado solas después. Se le había llevado también, según lo que se contaba también en ese momento, que el ejército lo había llevado. Durante la dictadura, muchos sectores de la sociedad no tenían conocimiento de lo que realmente ocurría en el país. Si bien se notaban los efectos y medidas del régimen, como por ejemplo la censura o medidas económicas, la violencia constitucional muchas veces pasaba desapercibida. Esto se debía en gran parte al control y distorsión de los medios. Mucha gente se enteró de la verdad de los hechos ocurridos en el país años después. Por eso es tan importante mantener viva la memoria de todos aquellos que vivieron en una época tan oscura. A través del relato de mis abuelos podemos ver que aunque ellos no sufrieron directamente la dictadura militar, sí vivieron en una época donde había mucho miedo y las amenazas a conocidos, a vecinos, muestran que nadie estaba completamente ajeno a lo que pasaba. Fue un tiempo oscuro para el país, donde incluso las personas que intentaban seguir con su vida normal no podían evitar sentir el peso de la dictadura.
Yo creo que en sus relatos pudimos notar el contraste entre la información y el desconcierto, entre la juventud y el terror, entre lo visible y lo que tampoco se podía hablar. A lo largo de este trabajo logré comprender el contexto de la dictadura, pero en sus distintos puntos de vista. Personas que no fueron tan involucradas y sin embargo nos transmitieron sus vivencias, sus sentimientos. Las voces de estas personas son justicia. Vivimos una realidad donde la justicia siempre se discute. Sin embargo, la memoria siempre nos va a contar la verdad. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza.